Hoy compartamos la palabra de Dios con el tema El día de ascensión y la esperanza de la ascensión. Hoy es el día de ascensión. Volvamos a los días de la primera venida de Jesús hace 2000 años. En este santo día, los discípulos vieron a Jesús ascendiendo al cielo, en el monte de los Olivos. Pronunció su instrucción final a los discípulos diciendo: prediquen este evangelio, siendo testigos míos en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y luego ascendió al cielo. A través de esta escena de la ascensión de Jesús, gracias al poder de Dios, nosotros también seremos transformados y ascenderemos para recibir al Señor en el aire. Hoy, en el día de ascensión, Dios nos concede esta esperanza viva. Podemos ver el origen del día de ascensión a través de la sombra de lo que ocurrió en el tiempo de Moisés en el Antiguo Testamento. En el camino a la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel, los israelitas observaron una asombrosa obra de Dios. Después de cruzar el Mar Rojo, el ejército egipcio que los perseguía fue sepultado por completo en él. 40 días después de cruzar el Mar Rojo, Moisés subió al monte Sinaí y recibió las palabras de Dios. Y en el día 50, es decir, el día de Pentecostés, recibió los 10 mandamientos. Esta es una profecía y una sombra. Por eso, cuando Jesucristo resucitó de entre los que dormían, lo hizo saber a muchos de sus discípulos en un periodo de 40 días, mostrándoles pruebas de que había resucitado de los muertos. En el día 40, ascendió al cielo desde el monte de los Olivos. 10 días después de su ascensión, derramó el Espíritu Santo de la lluvia temprana sobre sus discípulos en el día de Pentecostés. En la Biblia podemos ver que Jesús cumplió y completó todas las profecías del Antiguo Testamento. Hoy es el día en que Dios nos concede la esperanza de nuestra ascensión al cielo. Nosotros también podremos ir al cielo, junto con Cristo, después de ser transformados. Encontremos estas palabras de esperanza en la Biblia y tengamos un tiempo para reflexionar sobre la voluntad de Dios para nosotros. Veamos Lucas, capítulo 24, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. El Evangelio de Lucas muestra la ascensión de Cristo al cielo. Podemos ver la misma escena en Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, versículo 6, está escrito: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo,
Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta también es la escena de la ascensión de Cristo. Antes de ir al cielo, las palabras para nosotros y para todos los discípulos fueron: sean mis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. La ascensión de Cristo es una escena monumental e histórica que nos concede la esperanza viva de que nosotros también podremos ascender al cielo. ¿Acaso no existen antepasados de la fe en los 66 libros de la Biblia que alcanzaron la gloria de la ascensión como Jesús? Una de esas figuras representativas es un hombre llamado Enoc. Enoc siempre caminó con Dios. Está escrito que agradó a Dios y finalmente fue llevado al cielo. Veamos Hebreos capítulo 11 para ver qué personas podrán participar en la gloria de la ascensión. Veamos juntos esta enseñanza en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué? De haber agradado a Dios. Enoc siempre caminó con Dios y se convirtió en alguien que ascendió al cielo. Se testificó que fue una persona que agradó a Dios. Estas personas pudieron disfrutar de la gloria de la ascensión junto con Cristo. En la historia del libro de Génesis pueden ver las palabras: Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Encontrarán esta escena en Hebreos capítulo 11 y también en el libro de Génesis. Él caminó con Dios. ¿Pero de qué manera? Enoc siempre agradó a Dios. Nosotros también debemos estar en la posición de agradar a Dios. Simplemente por estar sentados allí, no ascienden por sí mismos, ni suben al cielo automáticamente. Si vivimos con fe en Dios durante nuestra vida, si seguimos correctamente las santas enseñanzas de Dios y nos convertimos en personas que hacen todo con la esperanza en el cielo, ¿acaso no significa que Dios nos concederá la alegría y la gloria de la ascensión? La Biblia describe que Enoc caminó con Dios. Entre las figuras que caminaron con Dios, agradándole toda su vida, también hubo un hombre llamado Noé. Vayamos a Génesis capítulo 6. Hoy, durante este día de ascensión, estamos viendo qué actitud de fe debemos tener para participar en la gloria de la ascensión. En el capítulo 6, versículo 9 se lee: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Con quién caminó Noé? Con Dios caminó Noé. Enoc caminó con Dios. Y Noé también caminó con Dios. Detrás de la decisión de Dios de salvar a Noé del juicio por agua, estuvo Noé caminando con él, agradándole siempre. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hubo muchos que fueron bendecidos por caminar con Dios. Los apóstoles Pedro, Pablo, Juan, todos caminaron con Dios y finalmente se les aseguró: pueden comer a mi mesa en mi reino. Dios les dio la bendición de entrar en la gloria de la ascensión. Veamos la historia de Elías y Eliseo. Veamos juntos Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aconteció
que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: «Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel». Y Eliseo dijo: «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: «¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?» Y él dijo: «Sí, yo lo sé, callad». Y Elías le volvió a decir: «Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó». Y él dijo: «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: «¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?» Él respondió: «Sí, yo lo sé, callad». Y Elías le dijo: «Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán». Y él dijo: «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Y dijo Eliseo: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Él le dijo: «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Aquí podemos ver en esta escena que Eliseo heredó una doble porción del poder de Elías que ascendió, y finalmente se convirtió en profeta, siguiéndolo hasta el final. Si continúan leyendo, Segundo de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al 14, pueden conocer más detalles. Continuemos con el versículo 12. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Aquí podemos examinar la escena en la que Eliseo comienza su ministerio en Dios. Josué siguió a Moisés y se convirtió en su sucesor. Noé siempre caminó con Dios y recibió la salvación. Y Eliseo siguió a Elías y se convirtió en profeta. Si analizamos, hay algo que tuvieron en común. Todos llevaron una vida agradable para Dios. Esto es lo que tenían en común. Hace 2000 años, cuando los discípulos de Jesús lo vieron ascendiendo del Monte de los Olivos, recibieron la gran misión de Dios: sean mis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Siguieron el camino de la misión hasta el final. ¿Cómo lo siguieron? Lo siguieron llevando una vida agradable para Dios. Ya que tuvieron una vida grandiosa, dando testimonio de Dios, y vivieron tal como Jesús deseaba. Les prometió cuando estuvo en esta tierra: pueden comer y beber a mi mesa en mi reino, y sentarse en tronos
juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Acaso no les hizo esa promesa tan preciosa? Mientras vivamos en esta época, también debemos convertirnos en personas que sepan cómo caminar con Dios de una manera que le agrade. Eliseo caminó con Elías, Josué caminó con Moisés y Pedro caminó con Jesús. Donde quiera que vayamos, todos debemos caminar con Dios siempre siéndole agradables. Veamos una palabra más en Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. La razón por la cual finalmente dejaron a Dios fue que no le agradaron. La gente deja a Dios si no le agradan. ¿Qué nos dice Dios? Que volvamos a Él. ¿Acaso no significa esto que Dios desea que caminemos con Él? Dios dice, caminen conmigo, y el glorioso reino de los cielos es suyo. ¿Por qué siguen tratando de alejarse de mí? Sin embargo, hay personas que aborrecen la obra de Dios, no les agrada lo que Dios desea, y odian guardar las leyes, estatutos, mandamientos y reglas de Dios. Se alejan cada vez más de Dios, y ya no permanecen con Él, sino que siempre están en una posición alejada de Él. Por esa razón, Dios enfatiza, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. En Malaquías capítulo 3, podemos ver a Dios indicándonos que caminemos con Él. Veamos otro versículo en Apocalipsis capítulo 22. Hasta que Enoc ascendió, caminó con Dios. Elías también cumplió siempre la voluntad de Dios y ascendió. Cuando Jesús vino a esta tierra, dio el ejemplo de la ascensión y quiso que siempre caminemos con Él. Capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen ven. El Padre y la Madre celestiales dicen a todos sus hijos en esta tierra en esta última época que vayan a sus brazos. ¿No significa esto que desean que caminemos con ellos? Si andamos por el camino que recorrió el Padre, y si andamos por el camino que la Madre está recorriendo, entonces podemos decir que estamos caminando con Dios. Si el camino que Dios recorre y el que nosotros recorremos son diferentes, no podemos decir que estamos caminando con Dios. ¿No es cierto? El pueblo de Dios camina con Dios. ¿Pero de qué manera caminaron ellos? Siempre agradaron a Dios. ¿No sería realmente una vida de arrepentimiento si estos pecadores celestiales pudieran dar alegría a Dios en esta tierra? El verdadero arrepentimiento es la predicación. La predicación es la manera de mostrar nuestro verdadero arrepentimiento a Dios. Tenemos esperanza para el final. Es una esperanza que todos los hijos de Sión deben tener. Tenemos la esperanza de la ascensión, la esperanza de que seremos transformados en un instante y arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Dios nos indica que tengamos esta esperanza a través de las palabras de la Biblia. Para entrar plenamente en esa gloria, debemos ser capaces de demostrar que hemos agradado a Dios como lo hizo Enoc. Veamos un versículo más y concluyamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En otras palabras, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con, ¿quién? Con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Todos tenemos la esperanza de la ascensión, la esperanza de ser llevados al eterno reino de los cielos. Dios desea que todos ascendamos al cielo. Si es así, lo más importante que debemos hacer es caminar junto con Dios. Al ver la historia de Elías y examinar detenidamente cómo ascendieron Elías y Enoc, comprendemos que caminaron con Dios hasta el momento en que fueron llevados al cielo. También en esta época, todos debemos caminar con Dios, recorriendo fielmente el camino de Dios como sus compañeros, creyendo firmemente que si hacemos todo con la fe que agrada a Dios, entonces Él dará el gozo y la gloria de la ascensión a todos sus hijos de Sión. Los que tienen la esperanza de la ascensión deben caminar con Dios. Aunque están llenos de esperanza por la ascensión, no tiene sentido si no están dispuestos a andar con Dios, diciendo, Dios, no puedo seguir su camino, tomaré otro camino. No debemos llevar esa vida. El eterno reino de los cielos se acerca. Pueblo de Sión, participemos todos en la gloria de la ascensión, la gloria de ser arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, como está escrito en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Los escritos de la Biblia sobre la ascensión no son falsos. Hace 2000 años, Cristo mostró la escena de su ascensión al cielo a sus discípulos ante sus propios ojos, y Elías y Enoc también ascendieron al cielo. A través de estos escritos, todos debemos creer en nuestra ascensión y agradar siempre a Dios, caminando con Él. Pedro caminó con Jesús y Eliseo caminó con Elías. Hemos entendido que debemos llevar una vida de gracia, caminando con el Padre y la Madre celestiales, a través de todos los escritos de la historia bíblica que hemos visto hoy. A través de este día de ascensión, preguntémonos, ¿estoy recorriendo este camino junto con Cristo? ¿Estoy caminando con Dios molesto y lleno de quejas? ¿O estoy caminando siempre lleno de alegría? Espero que todos los miembros de nuestra familia de Sión, que tienen la esperanza de la ascensión, puedan reflexionar sobre estos asuntos. Una vez más, doy gracias y gloria a nuestro Dios Elohim por permitirnos conmemorar el día de ascensión hoy. Ahora, permítanme concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.